El llanto en la noche. La noche era fría. El viento susurraba a través de los cables rotos y las paredes metálicas de la vieja estación minera. El ingeniero humano James trabajaba hasta tarde. Revisaba máquinas viejas cerca del recinto trasero. Lejos de los guardias, lejos del ruido. Todo estaba silencioso. Demasiado silencioso. Entonces lo oyó. Un sonido. Muy suave. Casi nada. Pero no era el viento. Un llanto. James se quedó paralizado. Inclinó la cabeza, escuchando de nuevo. Llegó el sonido. Un llanto débil y triste. No era una máquina. No era un animal. Sonaba como un niño. Apagó la linterna frontal y se quedó quieto. Luego siguió el sonido paso a paso, con las botas crujiendo en la grava. El llanto provenía de un rincón oscuro detrás de las unidades de desechos, cerca de la antigua zona de jaulas. Esa zona estaba prohibida. Allí se dejaban viejas jaulas de esclavos. Ya nadie las usaba. Al menos eso pensó James. Se acercó. Una vieja jaula tenía una tela rasgada colgando sobre ella. Algo se movió dentro. James levantó la tela. Se le encogió el corazón. Dentro había un pequeño niño alienígena. Delgada, temblorosa, sus grandes ojos plateados llenos de miedo. Apretaba algo con fuerza. No, a alguien. Una mujer. Su piel era pálida, casi gris. Su cuerpo yacía inmóvil, sus brazos envolvían débilmente a la niña. James no podía respirar. La mujer no estaba muerta, pero estaba cerca. Su pecho apenas subía. Parecía como si no hubiera comido en días. La niña lo miró. No habló. Solo lloró, aferrándose a la mujer con más fuerza. James retrocedió y miró a su alrededor. Sin guardias, sin luces, sin cámaras, solo una jaula vieja y sucia y dos vidas olvidadas dentro. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, pero no regresó a casa. 15 minutos después, James regresó con una botella de agua, 2 barritas de proteínas y una manta pequeña. Se arrodilló junto a la jaula y deslizó los artículos por la abertura. La niña no se movió al principio, pero al ver la comida, miró a su madre y luego extendió la mano lentamente. Le temblaban las manos. En el momento en que la barrita rozó sus labios, comenzó a sollozar de nuevo, ahora más fuerte. Pero James no se fue. Se sentó cerca de la jaula, observando en silencio. ¿Quiénes son?, susurró para sí mismo. Miró a la madre. Su cuerpo estaba magullado. Tenía los pies descalzos. Sus manos estaban atadas con alambre, ahora oxidado. Alguna vez había sido hermosa. Lo notó. Pero ahora estaba rota. James se levantó y caminó hacia la puerta principal. 2 guardias reían cerca del fuego. Oigan, dijo James. Hay alguien todavía encerrado en las viejas jaulas, una mujer y un niño. Los guardias se miraron y volvieron a reír. Sí, lo sabemos, dijo uno. James frunció el ceño. Siguen vivos. Así que el otro se encogió de hombros. Nadie los compró. Los mercados cerraron. Son sobras. ¿Los vas a dejar ahí?, preguntó James enojado. No es nuestro trabajo, dijo el primer guardia. Pronto se irán. James apretó los puños. Eso es asesinato. Son negocios. El guardia sonrió con suficiencia. Y no deberías meterte, humano, a menos que quieras problemas. James se alejó. Los puños le temblaban, pero por dentro tenía la mente clara. Iba a ayudarlos sin importar lo que pasara. Esa noche, de vuelta en su pequeño remolque metálico, James no pudo dormir. Miró al techo, pensando en esos ojos plateados, pensando en los débiles brazos de la madre. Pensó en su propio pasado, en cómo una vez no tuvo nada, en cómo un amable desconocido lo ayudó a sobrevivir. Ahora era su turno. Se levantó y abrió un cajón. Dentro había viejas tarjetas de identificación,
algunos créditos extra y una bolsa con herramientas valiosas. Le temblaban las manos. Estaba a punto de cambiarlo todo. Por 2 vidas que nadie más quería. Se miró en el espejo. Su reflejo parecía cansado, pero había algo fuerte en sus ojos, algo humano. Susurró para sí mismo. Nadie la oyó llorar. Pero yo sí. Y mañana, actuaría. James llegó a las viejas jaulas temprano en la mañana antes del cambio de turno de los guardias. Llevaba una pequeña mochila llena de comida, una cantimplora de agua y un paño limpio. El aire todavía era frío y el sol apenas salía tras las torres de acero del complejo. Sus botas crujieron sobre la grava mientras caminaba directo a la jaula sin hablar con nadie. La niña seguía acurrucada. Su pequeño cuerpo se apretaba contra el costado de su madre. La mujer no se había movido mucho. Su pecho subía y bajaba lentamente, demasiado débil para despertar. James se arrodilló junto a los barrotes y los golpeó suavemente. La niña abrió los ojos. James le ofreció una suave sonrisa y le pasó un paquete de comida por el hueco que había bajo los barrotes. Ella no lo cogió de inmediato. Sus grandes ojos plateados lo miraron fijamente, curiosos pero inseguros. James abrió la esquina del paquete y lo acercó un poco más. Finalmente, la niña lo tomó con ambas manos y empezó a comer rápido pero con cuidado, como si temiera que se lo volvieran a quitar. James habló en voz baja. Me llamo James. Estoy aquí para ayudarte. ¿Me entiendes? La niña hizo una pausa. Luego asintió lentamente. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella miró a su madre y susurró con voz temblorosa. Luma, le dolió el corazón a James. ¿Y tu madre? Luma parpadeó y luego dijo, lo siento. Miró a lo siento. Sus muñecas seguían atadas. Tenía sangre seca en la frente y los labios agrietados. James metió la mano en su bolso y sacó un paño limpio empapado en agua. Se lo pasó a Luma. Para la cara, dijo. Luma tomó el paño y limpió suavemente el rostro de su madre. El movimiento hizo que los párpados de Sar se contrajeran, pero no despertó. James se levantó. Necesitaba respuestas. Necesitaba una forma de sacarlas. Caminó hacia el edificio del mercado, una amplia estructura llena de jaulas, bolígrafos y papeles. El hombre a cargo estaba sentado en un escritorio alto, masticando un trozo de carne seca y hojeando formularios de comercio. James intervino. Quiero preguntar por la mujer y el niño. En Crode el comerciante ni siquiera levantó la vista. Sobras, no se venden. Te pago, dijo James. Créditos, herramientas, lo que quieras. Ahora el hombre levantó la vista. Por esa basura. James mantuvo la calma. Están vivos. El traidor se reclinó en su silla y sonrió con suficiencia. Eran parte de un lote muerto. La madre luchó contra un comprador, le mordió la mano, así que la dejó allí. Nadie más la quiere a ella ni al niño. Demasiado débil. No puede trabajar. No puede complacer. Inútil. La voz de James se volvió fría. ¿Cuánto? El comerciante se rió. 10 créditos y tus herramientas de soldadura. James dejó los créditos y las herramientas en el mostrador sin decir nada más. El comerciante parpadeó. ¿Hablas en serio? Abre la jaula, dijo James. Minutos después, James estaba junto a la jaula cuando las cerraduras se abrieron con un clic por primera vez en semanas. La puerta de metal crujió y Luma se estremeció, agarrando a su madre con fuerza. James se arrodilló. Está bien. Te voy a sacar. Ahora estás a salvo. Luma no habló, pero no se resistió. Suavemente, James extendió la mano y levantó a Sari en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera, huesos, piel y dolor. Su cabeza descansaba sobre su hombro como si no tuviera nada más que dar. Luma lo siguió en silencio, con su pequeña mano sujetando la manta que James había traído. Los guardias no lo detuvieron. Nadie lo miró 2 veces. A nadie le importó.
Para ellos, solo era basura que se movía. De vuelta en su vieja camioneta de suministros, James recostó a Sari en el asiento trasero y le dio a Luma otro paquete de comida. Los envolvió a ambos en una manta más grande y arrancó el motor. Luma lo observó desde el asiento del copiloto. ¿Por qué? James la miró. Porque alguien debería haberte ayudado hace mucho tiempo. Apartó la mirada. Nadie lo hizo. Bueno, dijo, alguien lo está haciendo ahora. El viaje a la estación exterior duró 30 minutos. Estaba en silencio. Luma no volvió a hablar. Lo siento. No despertó. Pero el silencio era diferente ahora. No estaba vacío, sino lleno de algo nuevo. Esperanza. James abrió la puerta de su pequeño apartamento de metal. No era gran cosa, solo 2 habitaciones y una calefacción, pero estaba cálido. Colocó al asiento con cuidado sobre la cama y dejó que Luma explorara la habitación. Miró el fregadero, la máquina de alimentos, los pequeños juguetes en un estante. Entonces se sentó junto a su madre, tomándole la mano. James trajo sopa y agua. Luma le dio de comer lentamente, tomando la cuchara gota a gota. Los labios de Sar se movieron. Intentó hablar, pero solo emitió un suave sonido. James, sentado cerca, observaba. No sabía qué pasaría después. No sabía si a las autoridades les importaría o si alguien peligroso intentaría llevárselas de vuelta. Pero una cosa sí sabía. Había abierto la jaula. Y ahora no las dejaría entrar jamás. Pasaron 3 días y Sari seguía sin hablar. Su cuerpo sanaba lentamente, pero su mirada permanecía en silencio, observando cada movimiento de James. Luma, en cambio, había vuelto a sonreír levemente. Seguía a James a todas partes en el pequeño apartamento, haciéndole preguntas sencillas en su lengua humana. ¿Por qué ayudas?, preguntó una vez. James no supo qué responder. Simplemente le dio una palmadita en la cabeza y le dio una manta para su pequeña cama junto a su madre. Una mañana, James salió temprano al centro de alimentos para reabastecerse. Al regresar, encontró a Sari intentando ponerse de pie. Le temblaban las piernas y se aferró a la pared. James se abalanzó sobre ella. «Cuidado», dijo, abrazándola con suavidad. Ella no se apartó. Eso era nuevo. «Intento ayudar», susurró, con voz seca y temblorosa, sus primeras palabras. James sonrió. «No necesitas hacer nada. Solo sana». Pero Sari negó con la cabeza. «Tú salvas. Yo ayudo». Más tarde esa noche, Luma estaba sentada en el suelo dibujando formas con tiza que James había encontrado en el almacén. Sari se sentó tranquilamente cerca del calefactor, envuelta en un chal caliente. Estaba mirando por la ventana cuando de repente se puso rígida. Un hombre estaba afuera. James abrió la puerta. El hombre era alto, vestía cuero de mercado y tenía un parche en el brazo que lo identificaba como ejecutor comercial. Su mirada era dura y no sonrió. «Te llevaste una unidad esclava que no estaba autorizada para ser liberada», dijo el hombre con frialdad. James mantuvo la calma. «Pagué 10 créditos. Mis herramientas. Pregúntale a tu traidor. No tenía autoridad para vender al ejecutor». Esas unidades eran propiedad del sindicato Green. James entrecerró los ojos. Ella se estaba muriendo en una jaula. «No es tu problema», espetó el hombre. «Devuélvelas ahora». Luma había llegado a la puerta y se escondió tras la pierna de James. Sari estaba dentro, temblando. James podía sentir su miedo sin siquiera mirarla. No se hizo a un lado. «Se quedan conmigo», dijo James. El hombre se llevó la mano al cinturón. «No seas tonta, humana». James se inclinó hacia adelante. «Si quieres problemas, los tendrás. Pero tengo registros y estoy listo para mostrárselos a las personas adecuadas. ¿Crees que a nadie le importa? A alguien sí». Por un segundo, el hombre dudó. Luego se lanzó al suelo. «Te arrepentirás de esto».
Se dio la vuelta y se alejó. James cerró la puerta con llave. Esa noche, Sari no durmió. Se sentó junto a la cama, con los ojos bien abiertos, observando la puerta. Luma se acurrucó contra ella, pero la madre no se movió. James le trajo té. Ella no lo bebió. Vuelven, dijo ella. No los dejaré, respondió James. Su voz se quebró. ¿Sabes cuándo son fuertes? James se arrodilló a su lado. Entonces nos vamos más lejos. Al día siguiente, James condujo directo al edificio de administración del distrito. Esperó horas en un pasillo gris y monótono hasta que finalmente un joven oficial lo llamó adentro. James les contó todo. Cómo la madre y el niño extraterrestres fueron abandonados a su suerte. Cómo nadie ayudó. Cómo los compró. Y ahora el sindicato los quería de vuelta. El oficial parpadeó lentamente. ¿Y tienes pruebas? James sacó los documentos comerciales. Esto muestra la transferencia. También tengo un vídeo de la jaula. El oficial estudió los documentos y luego levantó la vista. ¿Entiendes? Si esto se hace público, el mercado podría caer. James asintió. Tal vez debería. El oficial se recostó. Abriremos un caso, pero no puedo prometer protección. James se puso de pie. Los protegeré yo mismo entonces. Cuando regresó a casa, Sally estaba dormida por primera vez en días, abrazando a Luma. James estaba sentado junto a la calefacción, observándolos. El peligro no había terminado. Pero él había dado un paso. Se había enfrentado a ellos. Esa noche, Luma se despertó y se acercó de puntillas a donde estaba James. Lo miró con dulzura. «Mamá, di que no la había visto antes», susurró Luma. «Ahora, dice que se siente real». James sintió un nudo en la garganta. Le echó una manta sobre los hombros. «Es real», dijo. «Ambos lo son». Por primera vez en semanas, Sari abrió los ojos sin miedo. El sol se filtraba a través de la pequeña ventana, cálida y dorada, rozando su piel como una promesa. Luma ya estaba despierta, sentada cerca de la estufa con un pequeño juguete que James había fabricado con piezas viejas de una máquina. La habitación estaba silenciosa, en paz, pero el corazón de Sar estaba apesadumbrado. Intentó incorporarse. Su cuerpo aún le dolía, pero ya no sentía que se estuviera muriendo. Estaba sanando, pero sanar no significaba estar completa. Su voz, aunque más fuerte ahora, seguía siendo un susurro. E incluso cuando quería hablar, le costaba articular las palabras humanas que James le había enseñado. Demasiados sonidos, demasiados miedos. James entró en la habitación con un suave golpe. Siempre llamaba, aunque fuera su espacio. Al principio, Sorry se confundió. En las jaulas, nadie llamaba. Gritaban, golpeaban. Tomaban lo que querían. Pero James esperó. «Preparé el desayuno», dijo, colocando un tazón de sopa caliente y pan blando frente a ella. «Necesitas comer más. Te estás poniendo más fuerte». «Lo siento», asintió lentamente. «Gracias». Su voz sonó entrecortada, pero clara. James sonrió. «Lo estás haciendo bien. No te apresures. Una palabra basta». Bajó la mirada. Sus dedos rozaron la cuchara y luego se apartaron. Quería decir más. Tantas cosas, pero las palabras vivían en lo profundo de su pecho, encerradas en recuerdos demasiado dolorosos para nombrar. Luma se acercó y se sentó cerca. «Mamá es valiente», susurró en su propio idioma. «Lo siento», logró sonreír. La niña nunca la había llamado así en la jaula. El miedo le había robado incluso el nombre de madre, pero ahora regresaba como la luz del sol en primavera. Más tarde ese día, James se sentó con ellos en el espacio común. Sacó un pequeño dispositivo, una vieja caja de traductor. «Esto podría ayudar», dijo. «Es lento, no perfecto, pero tal vez más fácil». «Lo siento», lo miró fijamente.
James activó el dispositivo y habló. Eres libre ahora. El dispositivo repitió sus palabras en el idioma de Sar. Ella jadeó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Miró a James y se llevó la mano al pecho. No entiendo por qué te importa. James pensó por un momento. Porque una vez alguien se preocupó por mí cuando nadie más lo hizo. No lo olvidé. Lo siento. Apretó los labios y asintió. Se secó la cara rápidamente, avergonzada de sus lágrimas. No tienes que ocultar eso, dijo James en voz baja. Los siguientes días pasaron lentamente. Sari usó el traductor para hablar más. Sus frases eran entrecortadas, pero tenían un significado. Le contó a James sobre su planeta quemado en la guerra. Su gente vendida como mano de obra. Su esposo arrebatado hace mucho tiempo. Su hijo escondido en sus brazos mientras eran vendidos como carga. Nunca tuvo la intención de sobrevivir. Pero Luma había llorado en la noche, y ese llanto había sido escuchado por un humano. Aún así, no todo era pacífico. 2 veces, vehículos desconocidos pasaron junto a la unidad de James y redujeron la velocidad. Una vez, un hombre se quedó afuera en la oscuridad durante casi media hora antes de irse. James fingió no darse cuenta por el bien de Luma, pero Sari vio que apretaba la mandíbula. Se estaba preparando. Una mañana, Sari encontró una pila de ropa limpia en la mesa. James había intercambiado raciones extra por ellas. Camisas largas, pantalones suaves, incluso una bufanda con pequeños hilos dorados. Lo siento. Recogió la bufanda con manos temblorosas. Es tuya, dijo James. Ya no tienes que usar la tela de esclava. Sus dedos se aferraron a la tela. Das demasiado. James negó con la cabeza. No, el mundo te quitó demasiado. Solo estoy devolviendo. Esa noche, después de que Luma se hubiera quedado dormida en el suelo envuelta en mantas, Sari se sentó junto al calentador, mirando las llamas parpadear. James le trajo té caliente. Se quedaron sentados en silencio un rato. El suave crujido era el único sonido. Entonces Sari lo miró y preguntó, ¿crees que las cosas rotas pueden volver a estar completas? James pensó en las máquinas que arreglaba a diario. Cables quemados, marcos agrietados, metal oxidado, y como incluso las peores volvían a la vida con cuidado. Sí, dijo finalmente, pero requiere tiempo y paciencia. Ella asintió lentamente, apretando la bufanda contra sí. Esa noche, al acostarse junto a Luma, Sari hizo algo que no había hecho en años. Tarareó una canción de cuna de su mundo natal. La melodía era suave, como el viento entre los árboles. Y mientras su hijo se dormía, la viuda, que antes no tenía voz, empezó a recuperarla. La luz del sol se derramaba suavemente en la pequeña habitación metálica. La risa de Luma resonó por primera vez como una campana brillante en el aire. Estaba jugando con un pequeño pájaro mecánico que James le había hecho. Sus diminutas alas batían lentamente y piaba con un tono suave y dulce. El niño rió al posarse en su regazo. Sorry estaba sentada cerca, siguiendo a su hija con la mirada. Una suave calidez florecía lentamente en su pecho. Era la primera vez que no se sentía prisionera. James la observaba desde el otro lado de la habitación, fingiendo ajustar un panel en la pared, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia ellos. Hoy notó algo diferente en Sorry. Se veía más clara. Su piel aún tenía las marcas del dolor, pero sus hombros no estaban tan pesados, y sus manos ya no temblaban cada vez que alguien llamaba a la puerta. Llevaba la bufanda que él le había regalado y por primera vez sonrió. Era pequeña, vacilante, pero real. James la captó. Su mirada se suavizó y le devolvió la sonrisa. Más tarde, cuando le ofreció una taza de té caliente, Sorry no se apartó como antes. La tomó con delicadeza e incluso lo miró a los ojos. Gracias, dijo en voz baja pero firme. James se sentó frente a ella. Has estado callada hoy, dijo amablemente. Saya asintió. El silencio es seguro.
¿Pero estás bien?, preguntó. Ella bajó la vista hacia su taza. Creo que ya no tengo tanto miedo. Qué extraño. James se inclinó hacia adelante. No es extraño. Es sanador. Sai volvió a levantar la vista. Le brillaban los ojos. Olvidé el significado de esa palabra. Esa noche, después de que Luma se durmiera, Sai permaneció sentada junto a la ventana. Las estrellas brillaban. James estaba sentado en el suelo cerca, trabajando en otro juguete para Luma. Se hizo un silencio entre ellos. No incómodo, sino apacible. Tras un momento, Sari habló. En mi mundo, sonreír era raro. Solo antes de la guerra teníamos motivos para sonreír. James levantó la vista. Tu sonrisa es preciosa. Sai parpadeó sorprendida. Deberías conservarla, añadió con una risita. Bajó la cabeza, escondiendo el rostro tras la mano. Siempre dices cosas raras. James sonrió. Quizás, pero ciertas. Al día siguiente, llamaron a la puerta. No pertenecía a ningún amigo. James abrió con cautela. Una mujer con un abrigo formal estaba afuera sosteniendo una tableta digital y mostrando una placa oficial. Soy la investigadora Toba, de la policía del distrito, dijo bruscamente. Recibimos un informe sobre la acogida ilegal de esclavos fuera del mercado. James no se inmutó. No son esclavos. Pagué. Tengo documentos y presenté una denuncia. Lo sé, dijo ella. Por eso estoy aquí. Hemos iniciado una investigación sobre el sindicato grecano, pero debes entender que no están contentos. Has llamado la atención. James se hizo a un lado para dejarla entrar. Perdón, se quedó tras la cortina, observando en silencio. Toba continuó, pueden estar en peligro. Tú, la mujer y su hijo. Sari avanzó lentamente. No retrocedamos. Toba la miró sorprendida y habló. Luego asintió. No lo harán, pero todos deben tener cuidado. Hay espías del sindicato por todas partes. Pondré una alarma silenciosa. Y estamos asignando vigilantes. Cuando se fue, James cerró la puerta lentamente. Sari se volvió hacia él con voz tranquila pero clara. Quieren atraparnos otra vez. James la miró. Que lo intenten. Lo dijo como una promesa silenciosa. Esa noche, Sari se sentó junto a Luma mientras dormía. La niña había dibujado su pequeña casa, un calefactor, un juguete, su madre sonriendo y a James a su lado. Sari sostuvo el papel y trazó las líneas con el dedo. Miró a James, quien ya la observaba. No nos conocías, susurró. Sin embargo, nos das un hogar. ¿Por qué? James se quedó junto a la puerta y miró hacia afuera. Luego respondió sin volverse. Porque a mí tampoco me dieron un hogar, y sé lo que se siente desearlo. Sari se levantó lentamente y caminó hacia él. Se detuvo a su lado y miró por la misma ventana. Si nos quedamos, ¿será suficiente?, preguntó. James la miró con dulzura. Será más que suficiente. Su mano rozó la de él y volvió a sonreír. Esta vez no lo ocultó. El aire de la mañana era tranquilo, pero James sabía que algo andaba mal. El cielo parecía igual. Las calles estaban tranquilas y los vecinos no hablaban mucho. Pero sus instintos, agudizados tras años de trabajo en lugares peligrosos, le decían que los estaban vigilando. Sari también lo sintió. Permaneció cerca de Luma todo el día, con el cuerpo tenso, los ojos fijos en cada sombra. James intentó actuar con normalidad. Arregló la calefacción. Limpió los paneles solares. Pero su mente volvía una y otra vez a la advertencia del investigador. El sindicato no está contento. Esa noche, el viento arreció, haciendo vibrar las chapas sueltas. En el tejado. James no durmió. Se quedó junto a la puerta principal, con una pequeña porra eléctrica a su lado. Había instalado la alarma silenciosa tal como le había prometido el investigador,
pero algo le decía que no sería suficiente. A las 2 de la madrugada, Luma se despertó gritando. James corrió al dormitorio. Lo siento, abrazó a Luma con fuerza, susurrándole para calmarla, con la mano sobre el pecho de la niña. Ella soñó con una jaula, dijo Sorry, con lágrimas corriendo por su rostro de nuevo. James se sentó junto a ellos, con voz firme. No hay ninguna jaula aquí. Ya no. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca, se fue la luz. Las luces parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. James se congeló, luego agarró la pequeña linterna de emergencia y la encendió. Sorry aferró a Luma. James se movió silenciosamente hacia la ventana y echó un vistazo. Afuera, 2 sombras esperaban al otro lado de la calle. No eran guardias. No eran trabajadores. Eran hombres del sindicato. James susurró. Han venido. Se movió rápido, cerró la puerta con llave, bajó las persianas, activó la alarma silenciosa. Gatilló. Lo presionó. En algún lugar a kilómetros de distancia. Alguien podría ser alertado. Pero James no esperó. No llamarán esta vez, dijo, agarrando una llave inglesa y su vieja porra eléctrica. Sally estaba junto a él. Corremos. James negó con la cabeza. Serán más rápidos, más fuertes, pero este es nuestro hogar y no dejaré que lo tomen. De repente, un fuerte van. La puerta principal se sacudió. Otro golpe, y luego otro. Luma lloró con más fuerza. Sari retrocedió hasta la esquina con su hijo. James estaba de pie frente a ellos, con el corazón latiéndole con fuerza. Un golpe más y la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe. 2 matones del sindicato entraron. Rostros enmascarados, armas desenfundadas. James no esperó. Blandió la llave inglesa con fuerza, golpeando el brazo del primer hombre. El arma cayó. James la apartó de una patada y bloqueó el golpe del segundo hombre. La porra eléctrica crujió con una chispa azul al impactar en las costillas del segundo hombre. Cayó, gimiendo. El primer hombre se recuperó rápidamente y le dio un puñetazo a James en la cara. Se tambaleó hacia atrás, sangrando por la nariz, pero no cayó. «No te los vas a llevar», gritó con rabia en la voz. El hombre levantó un cuchillo, pero antes de que pudiera moverse, se oyó una voz: «Lo siento, no». Ella había agarrado la porra eléctrica caída. Le temblaban las manos, pero tenía buena puntería. Apretó la porra. Le disparó al hombre en el costado. Gritó y se desplomó. Ambos hombres estaban en el suelo, gimiendo. James jadeaba con dificultad, limpiándose la sangre de la nariz. Miró a Sari con incredulidad. «Me salvaste», dijo. Las manos de Sari temblaban. «Primero sálvanos». Las sirenas de la policía finalmente sonaron en la distancia. Los refuerzos habían llegado tarde, pero mejor que nunca. Para cuando los agentes irrumpieron en el edificio, los intrusos apenas estaban conscientes. James señaló los papeles, la alarma, los registros comerciales. Vinieron a llevárselos, les dijo a los agentes. Entraron a la fuerza. Nos amenazaron. La investigadora Toba llegó 20 minutos después, pálida y seria. Miró la puerta rota, las marcas en el suelo, al niño aterrorizado en brazos de Sar, y solo dijo una palabra: «Basta». Esa noche, Sari se sentó en un rincón, abrazando a Luma. James se apoyó en la pared con una bolsa de hielo en la cara. La ventana estaba rota. La habitación olía a metal quemado, pero el peligro había pasado por ahora. Sai lo miró. «Estabas dispuesto a morir por nosotros», respondió James en voz baja. «Porque nadie más lo haría jamás». Tomó su mano. «Entonces ahora vivimos juntos». Él asintió. Y aunque todo seguía siendo incierto, una cosa estaba clara. Habían luchado por su libertad y habían ganado. Pasaron los días después de la pelea. La ventana rota había sido reparada.
Se habían instalado cerraduras nuevas. Los oficiales patrullaban el distrito con más frecuencia, y el nombre de James había comenzado a extenderse silenciosamente entre las autoridades. Algunos lo llamaban valiente. Otros lo llamaban insensato, pero nadie podía negar lo que había hecho. Se enfrentó al sindicato y ganó. Sari y Luma ya no eran prisioneras. Eran supervivientes. Y más que eso, ahora formaban parte de algo. Algo que James tampoco había tenido realmente. Una familia. Sai caminaba con más fuerza. Sus moretones se habían desvanecido. El pañuelo que James le había dado todavía le rodeaba los hombros, pero ya no parecía una excusa para la vergüenza. Parecía algo suyo. Luma jugaba afuera en un patio polvoriento con niños de unidades cercanas. Ahora hablaba con palabras más humanas, a veces mezclándolas con las suyas. Reía sin miedo. Una noche, James llegó a casa con una sorpresa. Una plantita en una maceta agrietada. No es gran cosa, dijo, colocándola junto a la ventana. Pero es verde, está creciendo, pensé. Quizás deberíamos tener algo vivo dentro también. Sai se acercó y tocó las suaves hojas. Es hermoso. James sonrió. Como este lugar. Como tú también. Si lo miró y algo en sus ojos se movió como si un muro interior finalmente hubiera caído. Se acercó. Nunca pienso que volvamos a vivir. Nunca le creo a alguien. Cuidado sin precio. James negó con la cabeza suavemente. No todo tiene un precio. Lo siento. Ni el amor. Ni la familia. Bajó la mirada. Sus manos se aferraron a su chal. En mi mundo, la bondad, yo era debilidad. Quienes la demostraban desaparecían. Me enseñaron a callar, a obedecer, a desaparecer. James extendió la mano lentamente y tomó la suya. Aquí no eres invisible, dijo. No para mí. Nunca fuiste débil. Mantuviste a tu hija viva cuando nadie la ayudó. Eso es fuerza. El labio de Sar tembló. Sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. Pensé que estábamos muertos, susurró. En la jaula, perdí la esperanza. Solo el llanto de Luma me mantuvo respirando. Pero tú la escuchaste. Nos encontraste. James asintió. Y nunca dejaré que te pierdas de nuevo. Zari lo miró a los ojos. Y en ese momento, ella gritó, no de miedo, sino de alivio. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en su pecho. Las lágrimas empaparon su camisa, y su cuerpo se estremeció con el peso de todo lo que había cargado durante tanto tiempo. No sé qué es esta sensación, susurró. James la rodeó con sus brazos suavemente. Es estar a salvo. Es ser amada. Detrás de ellos, Luma se asomó por la cortina y vio a su madre sonriendo entre lágrimas. Corrió y los abrazó a ambos. Los tres permanecieron así un largo rato, envueltos en silencio y algo cálido, algo sanador. Más tarde esa noche, Sari preparó la cena por primera vez. Fue simple. Simplemente, arroz rehidratado y caldo caliente, pero llenó la habitación de un aroma reconfortante. James estaba sentado a la mesa observándola, sin decir palabra. Ella le sirvió con sus propias manos, y cuando él inclinó la cabeza en agradecimiento, se sentó a su lado. Orgulloso. Nunca habíamos tenido una mesa como esta, dijo ella. Ahora sí, respondió él. Después de cenar, se sentaron en el suelo. Luma jugaba con su nuevo juguete, una pequeña esfera brillante que parpadeaba como la luz de las estrellas. Sai observó a James atentamente. Quiero preguntar. Una pregunta extraña, dijo ella. Adelante, respondió James. Ella dudó. ¿Qué significa cuando un humano elige a alguien para siempre? James parpadeó. ¿Te refieres a como familia? Sai negó con la cabeza. No solo familia, más cerca. En mi cultura, cuando un hombre dice, te veo. Y una mujer responde, entonces me quedo,
significa que se pertenecen el uno al otro. El corazón de James se aceleró. La miró, comprensiva. A eso le llamamos matrimonio por amor. Tal vez. Lo siento. Asintió lentamente. Entonces digo ahora. Extendió la mano y volvió a tomar la suya. Me viste cuando nadie lo hizo. Sonrió. Su voz temblaba, sus ojos volvían a humedecerse. Así que ahora me quedo. James sintió una opresión en el pecho. Para un hombre que había vivido solo tanto tiempo, que creía que la vida siempre sería tranquila, fría y mecánica, esto era algo nuevo, algo mejor. Se llevó la mano de ella a los labios y la besó con ternura. Entonces quédate, dijo con dulzura. Todo el tiempo que quieras. Afuera, el cielo nocturno brillaba con estrellas. Dentro, 3 almas que una vez estuvieron perdidas habían encontrado algo que nunca pensaron que tendrían de nuevo. Un futuro. Y en esa pequeña casa de metal construida solo con bondad y valentía, las lágrimas de una viuda se convirtieron en un principio, no en un final.